Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a El Canal Sin Un Buen Nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente serie de DC, una serie que acaba de terminar, y también la más reciente serie de HBO, si lo vemos de alguna manera. Estamos hablando del Pingüino, 8 capítulos, 8 semanitas. Vamos a ver de qué se trató la serie, pero antes, como siempre, primero vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. Even once, I got you like a goddamn fish. Can you imagine? The people saying my name on the streets after you're gone. Have it mean something? The new Kingpin of Gotham. Ok, la serie, como ya lo saben, es un poco el spin-off de la película de 2022 dirigida por Matt Reeves. Estamos hablando de The Batman, una peli que sin duda a mí es una película que me encanta, me fascina, y que conforme estaba viendo la serie, conforme estaba viendo los capítulos, simplemente me dan ganas de volver a ver The Batman, porque también es interesante el cómo logra hacer una introducción a todo un mundo sin que la película se sienta sobresaturada en ningún momento. Es verdad de que también dura 3 horas, por lo tanto se puede tomar su tiempo para hacer ciertas cosas. Esto es curioso, al principio sí se iba a hacer una serie spin-off, pero no del Pingüino como tal, sino de la policía de Gótica, una serie que va a ser un poco más de estilo policíaco y que va a estar un poco más encargada de la misma manera que la película por Matt Reeves. Al final se fueron cambiando las cosas, pasó de ser una serie de policías a ser una peli sobre el mundo criminal, a finalmente centrarse en la figura del Pingüino, y Matt Reeves dejó de ser el principal director y escritor de la serie para pasar a ser simplemente productor ejecutivo. Pero eso no quita de que Matt Reeves esté bastante involucrado en lo que pasa en la serie. De hecho, si ven un poco estos detrás o estos dentro del capítulo, no me acuerdo cómo los llama HBO, y en todos aparece Matt Reeves hablando exactamente de lo que hace bien o no la showrunner. Por lo tanto, es una persona que, a pesar de no estar involucrada en la parte creativa, sí está viendo bastante lo que se hace dentro de su propio universo. Y al final es bastante curioso lo que ya dijo Matt Reeves, que no es el universo cinematográfico de Batman, sino es el universo criminal de Gótica, una cosa así. Es curioso porque también nos da un indicio para dónde pueden ir las otras pelis de Batman, y ya veremos qué es lo que pasa, qué repercusiones hay de esta serie dentro de este universo, y que también sirve como un puente entre esta larga espera que ha sido la primera parte y la última parte. La serie está a cargo de Lauren LeFranc. ¿Quién es esta persona? Básicamente ya ha fungido como escritora y productora de algunos otros proyectos, aunque esta es la primera vez que está a cargo de un proyecto como tal. Básicamente se destacan 2 series de su filmografía, las cuales son de que estuvo como productora y también escribió algunos capítulos para Agentes de S.H.I.E.L.D. y un poco lo mismo, estuvo como productora y escribió algunos capítulos para la serie Impulsive. Por lo tanto, como ya lo dije, esta es su primera vez estando a cargo de un proyecto. Desde que se estrenó hasta ahorita que se termina, se ha estado diciendo de que es una de las mejores series que ha tocado este año. Tuvimos hace no mucho el documental de Christopher Reeve, que también tiene el sello de DC Studios. Por lo tanto, de alguna manera tenemos los 2 primeros productos oficiales del nuevo DC Studios. Bastante curioso que ninguno de estos productos sean dentro del universo nuevo que quiere generar James Gunn, pero eso es algo que podemos hablar en otro video. La serie nos va a hablar principalmente, como lo dice el título, esta figura del personaje que interpreta Colin Farrell, quienes lo vamos a ver el cómo se apodera y cómo se convierte en el capo criminal de Gótica que todo el mundo conoce. Y esto es algo curioso, muy interesante de cómo ocurre y cómo termina ocurriendo la serie, para que se sienta conectada de una u otra manera con Batman. A pesar de que, por ejemplo, nosotros sabemos de la existencia del murciélago, es verdad de que tal vez para este universo, para estas personas, dejando a un lado el Pingüino, que sí tuvo una experiencia más cercana con el murciélago, para muchas otras personas Batman tal vez es otro loco por ahí que anda y no es realmente una amenaza común, en el sentido de que ni siquiera se menciona. Pero es verdad de que también vemos repercusiones de la misma película. Es bastante curioso porque lo que vemos en los primeros capítulos es como sigue habiendo fanáticos del Acertijo dentro de esta película. Por lo tanto, hace que el universo se sienta mucho más rico y mucho más nutrido, mucho más natural de cómo funciona nuestro universo, de cómo funciona nuestro mundo, a que simplemente una vez que se encierra el Acertijo se olvida y se pasa a la siguiente cosa. Hay muchas cosas que tienen ahí que ocurren muy por detrás de la misma serie, que si no estás prestando atención se te pueden pasar por largo, y que me pareció bastante bueno en esta construcción de mundo. Vamos a hablar de spoilers, vamos a hablar de lo que hace bien, lo que hace mal la serie. Así que si no has visto la serie, hasta aquí la vamos a terminar. Es una serie curiosa y una serie que viendo cómo ha sido este
este año para los productos de cómics. Es verdad de que tenemos que posiblemente los dos mejores productos que han salido han sido posiblemente la serie de Agatha y la serie del Pingüino, aún siendo diametralmente opuestos uno del otro, de lo que quiere contar, del cómo te lo cuenta y del cómo se ve y se siente la misma serie. Si te gustó The Batman, es probable que te guste esta serie porque es una serie también de monólogos interminables, es una serie mucho más violenta, así que si no has visto el final de la temporada o de la serie, no sé si esto va a tener más de una temporada, te recomiendo que la termines de ver y ahorita continúes con lo que voy a decir. Una vez que ya he dicho esto, vamos a hablar con spoilers, y una de las preocupaciones principales que tenía con esta serie es un poco el problema que se tiene siempre cuando hablamos de películas o de productos que se tratan de villanos o de antihéroes, y es que al final del mismo no tenemos que olvidar de que estos van a ser los antagonistas de un próximo producto, de que al final estas personas tienen que ser villanos y tenemos que tener unas razones por las cuales no solamente obviamente nos tienen que importar por ser nuestro personaje principal aquí, porque en los próximos productos tenemos que odiarlo para que nuestro prota logre derrotarlo. Por lo tanto, una de mis principales preocupaciones que tenía con el Pingüino es que hicieran a Oswald un personaje tan agradable, tan carismático y que tanta gente le pudiera gustar, al final tuvieras un dilema moral que no tendría que existir a la hora de que llegue el obvio enfrentamiento entre Batman y el Pingüino. Y esto es algo que lo hace bastante bien. Por un lado tenemos el personaje de Víctor Aguilar, que va a servir para los espectadores como esta introducción al mundo criminal y como esta introducción a la historia de Oswald. Por lo tanto, junto con esta persona vamos a encariñarnos, vamos a ver las cosas positivas que tiene el personaje y no tanto las cosas negativas. Esta era mi primera como que bandera roja de ok, van a hacer que nos agrade este personaje con el vínculo que va a hacer con Víctor. Pero es curioso porque la serie en ningún momento te deja de tener en claro de que este es un villano, de que esta es una mala persona y de que no debería agradarte las acciones que tenga Oswald en el futuro. Por lo tanto, tenemos estos flashbacks al final de cómo es Oswald de niño, de cómo se comporta con sus hermanos y al final que lo que vemos que él es el responsable, el principal responsable de la muerte de sus hermanos, y cómo también al final tenemos este vínculo con Víctor. Al final es el personaje que más queremos y que más queremos que una de dos, que exista un tipo de redención del personaje o que eventualmente llegue vivo al final de la misma serie. Y es curioso porque Colin Farrell dice, cuando se le preguntaba de estos primeros episodios en donde dejaban de buena manera a Oswald, él decía que le impresionaría que la gente terminara queriendo el personaje del Pingüino cuando terminara el último episodio. No solo porque en parte termina matando al personaje de Víctor, que termina cortando este vínculo emocional que tiene con el espectador para hacerte recordar que esta persona es un monstruo, de que esta persona no es una persona a la que tendríamos que apoyar, no es una persona que tendríamos que estar por el lado positivo. Y me gustó ese lado, porque repito, la serie en ningún momento te deja olvidar de que no deberías apoyar a esta persona, de que esta persona es un villano y que al final, cuando ocurra el eventual enfrentamiento entre el Pingüino y Batman tendría que ser el victorioso de la peli, y nosotros como espectadores deberíamos estar feliz de que le llegó finalmente un tipo de castigo a Oswald. También esto para que el espectador no se encariñe con el personaje, esta relación enfermiza que termina teniendo con su madre al final del 8º episodio, y que hace cosas bastante buenas. Es una serie que es verdad de que, ya lo dije, tiene estos diálogos interminables o estos discursos interminables del Pingüino que a mucha gente le puede llegar a aburrir mucho más de lo que llega a entretener. En algún punto se le llegó a comparar a algunas personas con lo que hace, por ejemplo, la segunda temporada de La Casa del Dragón. Son series que los capítulos duran 1 hora, pero que realmente, si lo vemos a detenimiento, son capítulos que ocurre algo muy importante al principio, ocurre algo demasiado importante al final, pero que en medio nos dejan con mucha palabrería y sin mucha sustancia. Por lo tanto, era mi principal miedo a la hora de entrar con el Pingüino, de que tuviéramos un inicio y un final de capítulos bastante grandes, que los tiene, y un poco en medio está en tierra de nadie, que se puede justificar con un poco de desarrollo de personajes, con un poco de... Obviamente tenemos demasiados personajes y necesitamos tiempos para cada uno de ellos, pero que al final no termina siendo, por lo menos hacia mí, molesto, y termina siendo bastante entretenido. Obviamente se ha alabado el trabajo de Colin Farrell como el Pingüino. Tampoco hay que dejar de lado a la segunda persona importante de esta serie, que es el personaje Cristin Milioti, quien interpreta en este caso a Sofía Falcón, quien va a ser prácticamente la segunda protagonista para en algún punto llegar a pasar a ser la antagonista de esta serie, y que es un trabajo maravilloso y es un trabajo estupendo, al punto en el que, por ejemplo, cuando nos llega a desagradar Oswald, llegamos a empatizar mucho más con el personaje de Sofía, porque es un personaje que al final nos recuerda de que si
simplemente ha sido víctima de las circunstancias de, por ejemplo, el intento del ascenso que quiere hacer Oswald dentro de la familia Falcón. Por lo tanto, no hay que dejar de lado de que estamos hablando de, al final del día, de personas desagradables y de personas que solamente quieren ver el mundo arder, o que solo les importa el dinero, o que solo les importa el poder. Y al final, la serie hace algo bastante curioso con las conexiones que llega a hacer. Vamos a ver qué repercusiones tiene en Batman 2. También confirmó Colin Farrell hace no mucho de que tiene 5 o 6 escenas en The Batman, un poco las mismas cantidades que tenía en la primera peli. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que termina pasando en la segunda peli de Batman. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Vamos a ver si al final también terminan explotando este universo de alguna otra manera, porque estos tiempos de espera entre una y otra peli terminan siendo bastante pesados y bastante insufribles. De aquí a la siguiente peli volvemos a esperar otro año. Y también ya se ha hablado de algún otro spin-off de algunos otros personajes, porque por ejemplo a James Gunn le gusta el trabajo que hizo con el Pingüino. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esto, si al final logran aligerar la espera entre la segunda y la tercera peli, que creo que ya se dijo que como mínimo esto va a ser una trilogía, con una u otra serie, una o dos series que pueden salir de este universo, que al final llegan a nutrir mucho más. Pero bueno, si tú ya viste el Pingüino, si ya terminaste de ver la serie, coméntame qué te pareció, si te gustó, si te pareció buena, si te parece mala, si te gusta lo que hizo al final la serie, o si no te gustó para nada lo que hizo, si lo ves como una serie aburrida, pretenciosa, lo que sea. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.